presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Éxodo capítulo 23, verso 24. Dice la Escritura: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Pueden tomar asiento. Quiero hablar con el tema la sanidad divina, un don que está vigente. Y hoy quiero hablar la segunda parte. El pasado martes en Santo Domingo comenzamos a hablar sobre este tema. Y en esa oportunidad hicimos una panorámica a través de la Biblia como recordatorio de muchos pasajes bíblicos que validan el tema que hemos puesto a esta reflexión. Y en esa panorámica, a través de la Biblia, procurábamos también desmontar la idea del racionalismo siglo XXI. El racionalismo es una corriente filosófica que comienza en el siglo XVII y XVIII y se señala a René Descartes como el primer filósofo o la primera voz de ese movimiento filosófico. Pero yo hago referencia a lo que yo llamo el racionalismo siglo XXI, que se ha introducido en la iglesia y que ha llevado a que en muchos lugares los cristianos no oran por los enfermos. En muchos lugares no se sienten los creyentes calificados para pedirle a Dios que sane a un enfermo. Terminamos diciendo que no era el deseo de Dios que nosotros estuviéramos enfermos. Y que por el contrario, Dios siempre está interesado en sanarnos. Yo sé que hasta para los más aleluyitas eso es un problema, pero tengo que repetirlo, Dios está interesado en sanarnos. No fue un accidente en mi expresión, es una declaración con convicción. Lo correcto sería decir, cuando no vemos ocurrir lo que la Biblia promete, lo correcto sería decir que no hemos conquistado nuestra sanidad, probablemente por nuestra falta de fe o incredulidad. Y mucha gente dice, pero no entiendo eso, pastor. Usé este ejemplo y lo repito hoy para cerrar esta primera parte. ¿Era la voluntad de Dios que los israelitas no entraran en la tierra prometida? ¿Era la voluntad de Dios que toda esa generación de hombres y mujeres que salieron bajo la promesa no entraran en la tierra prometida? No era ese el deseo de Dios. No fue el deseo de Dios, no fue el plan de Dios, pero por su incredulidad se quedaron fuera de la promesa. Y lo manifestaron, y usted puede leerse el libro de Éxodo, capítulo por capítulo, desde el capítulo 3 en adelante, y va a ver todo el desarrollo de ese proceso. ¿Es la voluntad de Dios que la gente se vaya al infierno? ¿Es el deseo de Dios que la gente se pierda? No, nadie puede decir eso. A Dios no le agrada la muerte o la perdición del impío.
Y eso es bueno que lo sepa la gente, porque mucha gente se ha creído esa mentira que el mismo diablo promueve. Dios no quiere que tú te salves, porque te pone tantas leyes y te pone tantas limitaciones, porque Él no quiere que tú seas feliz. Y yo siempre tengo que decirle a la gente, todo lo que Dios nos prohíbe es por nuestro bien. Todo lo que Dios nos prohíbe por nuestro bien, búsquele la explicación que usted quiera buscarlo. Eso se consolida mientras más los prueba. Todo lo que Dios prohíbe es por nuestro propio bien. Hoy quiero concentrarme con la ayuda del Espíritu Santo en los elementos que consideramos importantes para que ocurra una sanidad de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, cómo debemos enfrentar la enfermedad cuando ésta aparece en nuestras vidas. Y tengo la fe de que el Espíritu Santo me dirigirá a ministrarle a su vida de forma que sean edificados en su fe y esa fe tenga un salto cualitativo y cuantitativo en esta noche, para que como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, seamos testigos del poder de Dios, porque esa es la marca de la iglesia de Cristo. Es la iglesia del poder. No es la iglesia de la ayuda social como muchos han entendido. Y no es malo ayudar a las necesidades que tiene la gente, pero la iglesia de Cristo no se dio a conocer por ser la iglesia que da más comida. Tampoco la iglesia que da más fiestas o es más divertida o es más cool para los jóvenes. La iglesia de Cristo fue conocida y es conocida a través de la historia como la iglesia de la manifestación del poder de lo alto. Y eso comenzó en Hechos 2. Esa es la realidad. Comencemos con lo que llamamos elementos importantes para que ocurra una sanidad. ¿Cuáles son? La Biblia señala muchos casos de sanidad y en muchos actuó la fe como elemento más importante y en otros la unción sanadora del Espíritu Santo operando a través del instrumento. En las sanidades que operó Jesús, adicionalmente operó la compasión. Y ahí están tres elementos que yo quiero citar de manera específica. Y comienzo con la fe de la persona. El siervo del centurión, Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Este hombre va donde Jesús y le pide, siendo un centurión romano, con toda una negativa, un perfil negativo para conquistar una sanidad en favor de un siervo, de uno que le servía a este centurión, que no era nada amigo de Cristo porque era del ejército romano y el ejército romano eran los invasores. No había ninguna posibilidad. Y este hombre se acerca a Jesús, entrando Jesús en Capernaum, y le ruega diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Le da un diagnóstico catastrófico. Y la respuesta de Jesús al hombre fue: yo iré y le sanaré. Y yo quiero que usted en sus lecturas devocionales vea que Cristo nunca puso en duda de que sanaría a una gente. Eso es impresionante. En todas las conversaciones de Cristo, aún en el caso de la hija de Jairo y en el caso del mismo Lázaro, su amigo de Betania, nunca Cristo puso en duda lo que iba a pasar. Él estaba convencido de que eso iba a pasar. Y eso es bueno, aunque la gente alrededor dijera cosas,
Aunque la gente cuestionara, como en el caso de Lázaro, dijeron, óyeme, y tanto que lo amaba, pero no vino y se murió. Porque siempre la gente le está dando a la boquita. Este hombre viene con este pedido y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Verso 8, respondió el centurión y le dijo, Señor, te van a subir a las redes sociales. Van a hacer un video tú andando con un centurión, que son unos malditos, que han matado a mucha gente, y tú vas a andar con eso, te van a subir a las redes sociales, te van a calentar y vas a hacer tendencia negativa. Yo lo estoy poniendo en la palabra de lo que pasaría hoy. Y el centurión le dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado. ¿Qué está diciendo el hombre? Señor, di la palabra, tú no tienes que ir, dilo y él va a recibir la sanidad. Aleluya. Y es bueno que veamos estas cosas en el contexto, porque no está hablando un ciudadano invisible de la sociedad o que no tiene ningún tipo de relevancia. Estamos hablando de una autoridad militar. Y eso es bueno que se entienda, porque hay gente que no le gusta identificarse con la fe. Hay gente que por su posición, por su relevancia, quiere tratar la fe de lado. Y Dios va a hacer cosas con los apasionados. Dios va a hacer milagros con los creyentes. Dios va a mostrar su poder con los que tienen hambre y sed de Dios. Obviamente, cuando Jesús escuchó las palabras de ese hombre, verso 9, él sigue diciendo, yo soy hombre de autoridad, tengo órdenes, digo ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, los que estaban al lado, no he visto tanta fe ni aún en Israel. Y dijo, verso 13, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado instantáneamente. ¿Qué pasó aquí? La fe del centurión. El criado no sabía que estaban intercediendo por él. Ni siquiera el criado pidió que lo sanaran. ¿Usted está entendiendo? Hay un hombre de fe intercediendo por un tercero delante de Cristo, pero con una fe poderosa. Hay gente que se ha beneficiado y se está beneficiando de hombres y mujeres de fe y ni siquiera lo agradecen. Que están vivos por hombres y mujeres de fe, que interceden por ellos. La fe del centurión produjo el milagro. En Mateo 9, 2 al 8 está el paralítico tendido. Un paralítico, cuando Cristo cruza en su barca, lo llevan un paralítico acostado en una camilla. Y al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De quienes llevaron el paralítico, le perdonó sus pecados y luego le dijo, levántate. ¿Cuál fue la fe que obró en ese lugar? La fe de los que le llevaron. Y podemos seguir caminando. Ahí está el famoso caso de la mujer del flujo de sangre. Mateo 9, 20 al 22. Esa mujer toca a Cristo. Ella determinó, tenía una fe tan brava, tan impresionante, que ella determinó un modelo de praxis de fe. Si yo lo toco, yo me sano. ¿Usted ha pensado en eso? Yo no puedo decir que eso necesariamente, porque yo no puedo hacer una medición de la fe de la gente. Ahora, yo sí puedo afirmar, si tiene una fe como esa mujer la tuvo, como quiera Dios va a obrar, porque lo que el Señor está buscando es gente de fe.
2 hombres ciegos, Mateo 9:27, y lo voy a dejar ahí. Todas estas personas demostraron que tenían fe muchas veces por la forma en que abordaban a Jesús y con su fe provocaron el milagro. En el caso de la mujer del flujo de sangre, Jesús ni siquiera la vio venir sobre él. Ni siquiera habló con esa mujer. Ni siquiera. Ella tocó el manto y Cristo mismo dice: alguien me ha tocado y virtud, poder ha salido de mí. La fe de la persona es determinante, no indispensable, pero en la fórmula de Dios es fundamental la fe de la persona necesitada o de alguien que está intercediendo por ella. Para el Señor eso es fundamental, y en los casos que leímos vemos que la persona afectada por la enfermedad ni siquiera hizo el pedido, sino que un tercero lo hacía de manera particular. Pero hay muchos casos en la Biblia donde la misma persona afectada, con la fe que tenía, logró que Dios, el Señor, obrara un milagro en ellos. No voy a entrar en detalle porque no quiero hacer una exégesis pormenorizada. Quiero validar el concepto. El segundo elemento que encontramos es la unción, el poder, el don, la capacidad espiritual para ministrar sanidad. El poder de Dios tomaba a Jesús y fluía el poder a través de él, produciendo sanidades, milagros y liberaciones, independientemente de la fe ahora de los involucrados, para que usted vea que funciona de las dos maneras. Lucas capítulo 4, verso 40 al 41 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, Cristo había llegado a Capernaum, sanó la suegra de Pedro. Ese es otro milagro que pudiéramos analizar. Pero aquí entra el Señor a Capernaum, sana la suegra, la gente se entera y dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Aquí estamos viendo que la fe, la unción, el poder en Cristo llevaba sanidad a esa gente. En Lucas 6, 17 encontramos que Cristo está atendiendo a la multitud y descendió con ellos, dice, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, gente de toda Judea, de Jerusalén y la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Usted está viendo los dos cuadros. Aquí estos casos, el poder que fluía de Cristo está produciendo. La gente venía y se le abalanzaba. Ya hablé de la suegra de Pedro, pero está el caso del hombre de la mano seca de Lucas 6, 6 al 10. La mujer encorvada, Lucas 13, 11 al 16. El hombre hidrópico, Lucas 14, 2 al 4. El siervo del sumo sacerdote, Lucas 22, 50 al 51. Y algunos dirán: bueno, pastor, eso ocurría con Cristo, porque lo de Cristo era especial. Y esa es una mala doctrina que nos ha hecho mucho daño. Porque primero, Cristo estaba en la condición de hombre. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo en su condición de hombre, sometido a las limitaciones del hombre y dependiendo del Espíritu Santo para ministrar con poder. Y eso es bueno que la iglesia, el gran pueblo, lo entienda, porque eso te da la misma calidad que Cristo delante de Dios, te da condición. Ahora, siempre he hablado aquí de la delegación de poder. Cristo también dijo: y en mi nombre
Y luego decía, y os doy potestad. Les doy poder y autoridad para que en mi nombre, aleluya, sobre los enfermos pongan las manos y ellos sean sanos. Oh, gloria a Dios. Ahora, en la Biblia no encontramos que eso se quedó con Cristo. Eso ocurría también con los instrumentos de Dios, con los apóstoles. Ocurrió con Pedro. El poder que emanaba después del día de Pentecostés a través de Pedro provocó una fe en la gente, y hay que leerlo en el sentido correcto para no hacer una mala exégesis, que la gente salía a la calle por donde creía que pasaría Pedro con la fe de que la unción que fluía a través de Pedro era tan poderosa que no tenía que acercársele, sino que los enfermos se iban a levantar. ¡Aleluya! Eso es poder por Wi-Fi. ¡Aleluya! Dame señal. Dame señal como llega la gente ahora a los lugares. Dame la clave para conectarme con el poder. ¡Aleluya! Eso es tremendo. Hechos 5, verso 15 en adelante. Y Pablo, y yo lo referí el martes pasado, en Hechos 19, allá en Éfeso, en lo que llamamos el avivamiento de Éfeso, versos 11 al 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos. Oiga bien, escuche bien. Aún se llevaban, había tanta unción en Pablo, ahí en Éfeso, y usted tiene que leer todo lo que pasó en Éfeso en el libro de los Hechos, porque es interesante. Una vez prediqué aquí del avivamiento de Éfeso, y dice, hacía Dios milagro extraordinario por la mano de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de la gente. Yo no soy Pablo ni me parezco a Pablo, pero imagínense qué era lo que pasaba con Pablo. Pablo se sudaba con este pañuelo el sudor, la gente lo cogía, se lo llevaba. Eso estaba fuerte, hermano. Lo que estaba pasando en Éfeso era fuerte. La Biblia no da detalle de más lugares donde pasó eso. Y por eso yo siempre señalo el avivamiento de Éfeso, porque Éfeso era un trono del diablo. Era un trono de Satanás. Era una ciudad sumergida en todos los cultos malos, idolátricos, desbordada la lujuria, la prostitución religiosa, el esoterismo y toda una cantidad de cosas negativas. Y era desde el Estado, se promovía todo lo malo como parte del folclore, la cultura, las características de la ciudad. Y por eso ese avivamiento para mí es un modelo de lo que Dios puede hacer en un lugar, porque no tiene que haber muchos cristianos. Con que los poquitos que hayan estén llenos del poder de Dios, Dios puede hacer maravillas en cualquier lugar y en cualquier manera. Y la iglesia de este tiempo tiene que entender eso. A veces queremos la multitud de cristianos para que aquí se siente el poder. A veces queremos el grupo grande de personas para que haya milagros y sanidades. No, Dios lo puede hacer con uno solo. Uno que le ha creído, uno que haya puesto su fe en Él y que ponga en ejercicio los dones del Espíritu. El tercer elemento que encontramos para la sanidad es que Cristo, y pasaba en el caso de Cristo, y yo he llegado a entender que debe pasar en nosotros, Cristo sentía
compasión por los enfermos. Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos, de toda esa gente. Mire que no entra en detalle ahí Mateo, simplemente dice, salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una mujer, dice Lucas 7:12, iba en una procesión rumbo al cementerio a sepultar a su único hijo. Jesús la vio. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, era viuda. Había mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio, claramente dice la narrativa, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban el muerto se detuvieron y dijo al muerto, al cadáver del joven, joven, a ti te digo, levántate. Y como si estuviera vivo, el joven se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar y Jesús se lo dio a su madre. Aleluya. ¿Sientes tú compasión por los enfermos? Yo creo que ese es un elemento importante y cuando yo meditaba sobre este tema, el Espíritu Santo llamó de manera particular mi atención porque me había quedado en la fe y en la unción, pero en la medida que leía la palabra, el Espíritu Santo llamó mi atención. Piensen y tengan pendiente que Jesús sentía compasión por el que estaba enfermo. Cristo no era un milagrero de eso que hay que pagarle unos cuartos para que ore por mí. Cristo no era un ser inalcanzable. Los discípulos tenían problemas con Jesús porque Jesús parecía que no se agotaba. Y terminaba y seguía. ¿Vio cuando llegaron a Capernaum y que sanó a la suegra de Pedro al principio de su ministerio? Cuando se puso el sol, dice Marcos, cuando oscureció, cuando el día terminaba, siguió orando por los que venían a buscar sanidad y los sanó a todos. A veces usted está en una fila. Ayer yo estaba renovando mi pasaporte en el lugar que se renueva pasaporte en Santo Domingo. Y estoy ahí. Y ya estoy esperando y ya yo veo que se está acabando la multitud. Era un salón lleno de gente como este. Y ya se está acabando la multitud y mi pasaporte no salen los numeritos en pantalla, no sale por parte. Y qué agonía uno siente cuando todo el mundo lo están llamando. Y el número suyo no lo menciona. En definitiva, tuve la bendición, me paré y dije, bueno, ya todo el que llegó conmigo, que ya éramos amiguitos desde las 9 de la mañana, se ha ido, así que yo tengo que preguntar algo. Y pregunté y gracias a Dios puso gracia y una oficial que estaba ahí dijo, déjeme investigar. Investigó y en efecto mi pasaporte estaba listo, pero no lo pusieron en la pantalla. Me tenían en agonía. Pero qué bueno que los enfermos cuando llegaban donde Jesús no tenían problema. El número de ellos siempre iba a salir porque Jesús los sanaba a todos. Yo no sé si eso te llena de gozo. Yo estoy en la lista de Cristo. Si tú estás enfermo, he venido a decirte que tú estás en la agenda de Dios. Aleluya, aleluya. Al hombre se le puede olvidar tu caso, al pastor se le puede olvidar tu caso, a la iglesia se le puede olvidar tu caso, pero al Señor no se le extravía tu caso. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Termino con una pregunta
que me la hacen mucho cuando abordo este tema y cuando presento mi convicción, lo que creo sobre este tema. Y es la siguiente: debo aceptar la enfermedad con resignación porque de algo deben morir los cristianos. ¿Me debo rendir? Esa es una pregunta que nos viene, y sobre todo cuando a uno le está pasando. De repente te dieron un diagnóstico. Ahorita entre las peticiones hablaban de una persona que le detectaron un cáncer en 3 partes de su cuerpo. ¿Debo yo como cristiano rendirme y decir ya, no voy a orar más? ¿Me debo morir aquí porque de algo debo morir? Ciertamente los cristianos, como todo el mundo, estamos llamados a terminar nuestro paso por esta tierra porque no somos eternos en la tierra. Pero no tiene que ser necesariamente como resultado de la enfermedad. Hello. Lo voy a repetir porque eso muchas veces lo damos por sentado, y ese pensamiento, esa idea nos bloquea la fe. Y la fe no caduca. Iglesia, la fe no vence. La fe debe estar vigente aún después de que ha ocurrido la muerte. Si no, pregúntenle a Jairo. Si no, pregúntenle a Lázaro. Si no, pregúntenle al muchacho, hijo de esta viuda que acabamos de mencionar. La fe tiene que mantenerse en pie. Dios en su soberanía puede determinar cualquier cosa con nosotros. Y yo tengo que, si pasa, aceptarlo. No tengo que hacer bembita como hacen algunos, ni molestarse. Pero eso no quiere decir que debemos asumir un error que ha servido como justificación de la incredulidad o la falta de fe de muchos creyentes. La sanidad divina es un don vigente para los seres humanos. Ha sido provista en el plan de Dios, dentro de todo el plan de duración de vida que ya el Señor ha determinado. El salmista en el Salmo 90:10 dice: 70 son los años que nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. El salmista reconocía la limitante de la vida, pero eso no justifica que no pensemos, que no creamos o que dejemos de creer de que Dios puede obrar en medio de una grave enfermedad. Dios lo ha hecho muchas veces y lo puede seguir haciendo, porque la edad de los milagros no ha pasado. Díselo al que está a tu lado: no ha pasado la edad de los milagros. No ha terminado. Hay iglesias que lo creen, pero nosotros somos de las que creen que está vigente. Nosotros creemos que el poder de Dios está vigente. La recomendación más cristiana que podemos hacer ante este planteamiento es que mientras haya vida, debe mantenerse la fe. La nuestra, la individual. Porque después de muerto ya no podemos tener fe nosotros. Ahora los que están al lado de nosotros pueden seguir teniendo. Yo no sé si usted me entiende. Porque Jairo pudo haber perdido la fe. No moleste más al maestro, porque tu hija murió. Y Jairo se quedó ahí. El Señor escuchó lo que le dijeron y le dijo: no temas, Jairo. Yo voy para allá. Y ese problema se va a resolver. El Señor le está diciendo a gente en esta hora: yo estoy aquí. Y tu problema va a terminar. Yo
Yo no sé si aquí hay gente de fe que lo cree. Hoy es un día donde el poder de Dios se puede manifestar en tu vida. Mientras haya vida, debemos mantener la fe y la confianza en que Dios será glorificado en nuestra vida. Puedes estar postrado, puedes estar respirando apenas. Mientras escribía esto, vino a mi mente este pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Y este pasaje me activó más la fe cuando dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aleluya. Esta vida la tenemos en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros estamos a veces atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, el Espíritu de Dios le está hablando a alguien. Derribado, pero no muerto. Aleluya. Te chocó el camión, pero no te mató. Todavía Dios puede hacer algo. Y termina diciendo: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya. Eso dice mucho: la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No está hablando de un concepto meramente espiritual como tal. Está hablando de algo que va a pasar en tu condición física. Debo terminar con las siguientes conclusiones. Número 1, la sanidad divina es una realidad en todas las escrituras. No podemos negarla, ni tampoco relegarla. Fue parte importante durante el ministerio de Jesús. Debemos cuidarnos de cometer el error de los que solo predican sanidad divina. Porque en todo el texto bíblico la sanidad divina está conectada con la salvación y con la liberación. Por tanto, no lo podemos desmembrar. La sanidad divina es parte del proyecto de Dios de salvación. Hay personas que solo hablan de la sanidad divina, a veces con fines comerciales, u otras veces porque quieren ganar notoriedad delante de las personas. Ahora, aunque existe esa realidad negativa, tampoco debemos caer en el error de aquellos que cuestionan que el don de sanidad esté vigente y terminan siendo incrédulos con Biblia. ¿Usted conoce algún incrédulo con Biblia? ¿Miembro de una iglesia? ¿Qué es lo que tú estás creyendo que Dios te va a sanar? ¿Qué es lo que tú tanto estás pidiendo? Bájale algo a eso. Dígale: en el nombre de Jesús, cállate, Satanás, no le voy a bajar nada. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que hay poder en Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es sanar a todos los enfermos. Porque Dios nos ama y su poder no se limita ante ninguna enfermedad que tengamos que enfrentar. Yo creo en el poder de Dios. Yo sé que Dios quiere sanar a los enfermos. Aleluya. Por último, debemos ser conscientes de que lo que necesitamos es conquistar nuestra sanidad. Una sanidad en Dios, porque el poder de Dios fluye y porque haya una fe que crea que eso puede pasar.
Muchas sanidades se conquistarán con uno solo de estos elementos. Pero si están los dos o los tres, yo no tengo duda por lo que dice la palabra. Porque, hermano, hay una batalla a veces en nuestra mente. Nosotros leemos lo que dice la palabra y lo creemos por pedazo. ¿Y tú sabes por qué lo creemos por pedazo? Porque nos fijamos en lo que pasa en la gente, ignorando que la gente tiene mucho lío que no te ha dicho. Nadie anda diciendo que evangélico en la iglesia y que un diablo en su casa. Nadie anda con un letrero de eso. Entonces tú ves situaciones en su vida y tú dices, pero él es evangélico y yo no entiendo. Bueno, yo no entiendo tampoco. Ahora, el que está allá arriba, el que puede escrutar lo que hay dentro de los corazones y de las mentes, ese tiene una opinión más certera de lo que está pasando. A veces nosotros nos desanimamos porque entendemos que fulano es de tal manera. Entendemos, no, porque no sabemos. Entendemos, pero él es un hombre de Dios, ella es un hombre de Dios. Bueno, eso lo debe decir el Señor. La gran calificación debe venir de parte de Dios, porque nosotros nos confundimos. Nosotros nos dan 3 patadas y dicen 3 gloria a Dios, aleluya, se remenean un poco y vocean y cantan un cántico y ya nosotros decimos un siervo. Usted no ve ahora, andan unas hermanitas y unos hermanitos con una batola. Y hay gente que cree que por eso son siervos de Dios. Y ya porque se pusieron así. No. Mateo capítulo 7, en aquel día habrán sorpresas. Muchas sorpresas. Tenemos que creer lo que dice la palabra. Y aun cuando no entendamos lo que pasa en la gente, aferrarnos a lo que dice la palabra. Amigo, todo esto es favor y regalo de Dios para tu vida. Quizás Dios ha permitido que pases por una situación de enfermedad para que puedas buscarlo. Yo he visto muchas personas que las crisis lo han llevado a buscar de Dios. El perder la salud lo ha hecho acercarse a la iglesia, doblegar su orgullo, quebrar su altivez de corazón y abrirse a la esperanza de que Dios en su misericordia intervenga en su vida. Yo sé que hay muchos amigos aquí a través de los medios y a todos les digo, entréguenle su vida a Cristo, den el primer paso de fe, creer que Jesucristo es su Salvador y declararlo como Señor y gobierno de su vida. Y eso comenzará a hacer la diferencia en ustedes, en sus vidas, en todo lo que son. Y es la primera muestra de una fe que te puede llevar a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida para sanarte aún de las enfermedades que para la ciencia son incurables. Pon tu fe en Cristo Jesús. Hermano, pon tu fe en Cristo. Hermana, decídete a creer. Amigo, decídete a creer. Pon tu fe en Cristo Jesús. Eso hará la diferencia. Que Dios te bendiga.